Hoy abrimos un nuevo caso, uno muy actual, el de la edición fantasma, una forma de manipulación de audio tan sutil que da escalofríos. Y para intentar resolverlo, vamos a seguir los pasos de un detective muy especial, un detective de IA, en una investigación que, ya les aviso, tiene un giro final de guión. Pensemos en esto por un momento. Una grabación de audio cualquiera, un discurso importante, una entrevista, un testimonio clave. Ahora, imaginemos que con solo cambiar una palabra, una única palabra, el sentido de todo se da la vuelta por completo. Pues esa es precisamente la amenaza que vamos a analizar hoy. Bien, pues vamos a entrar directamente en la escena del crimen. El delito del que hablamos se conoce como edición fantasma. Y lo que lo hace tan peligroso, tan insidioso, es que es increíblemente difícil de detectar, tanto que pone en jaque nuestra confianza en lo que oímos. Aquí está el modus operandi, la clave de todo. No estamos hablando de un audio falso de arriba abajo, lo que conocemos como un deepfake total. No, esto es mucho más astuto. Se trata de audio que es en su mayor parte real, auténtico. Y en medio de esa autenticidad se cuela una o dos palabras falsas. Claro, esto lo convierte en algo casi imposible de pillar, tanto para el oído humano como para los sistemas de IA más antiguos. Miren qué fácil y qué devastador puede ser. Cambiamos una sola palabra, maravillosa, por terrible, y ya está. El significado de la frase se invierte por completo. Y lo peor es que el audio sonaría prácticamente igual. Misma voz, misma entonación, pero el mensaje es el contrario. Esto nos da una idea de la magnitud del problema, ¿verdad? Bueno, ante un criminal tan escurridizo, hace falta un nuevo tipo de investigador. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, un Speech LLM. Es básicamente un modelo de lenguaje avanzado, pero especializado en la voz, en el habla. Está diseñado justo para esto. Es nuestro detective IA. ¿Y cómo trabaja este detective? Pues sigue un proceso de 3 pasos muy lógicos. Primero, escucha con muchísima atención, convirtiendo el sonido en datos que pueda entender. Luego, traduce esos datos de sonido a un lenguaje que su cerebro, el gran modelo de lenguaje, pueda procesar. Y por último, analiza toda la secuencia para encontrar las palabras que no cuadran, las que levantan sospechas. Por supuesto, un detective, por muy bueno que parezca, tiene que demostrar lo que vale. Así que los investigadores lo pusieron a prueba. Le prepararon una especie de rueda de reconocimiento para ver qué tal se defendía en diferentes situaciones y con distintos tipos de pistas. El primer caso fue un desafío puramente auditivo. El detective, al que aquí llaman SLMA, solo tenía el audio, nada de transcripciones ni una sola palabra escrita. Tenía que fiarse de su oído y nada más para encontrar la palabra manipulada. En el segundo escenario, le dieron la vuelta a la tortilla. El modelo, en este caso el LLMT, solo recibió el texto, la transcripción. No podía oír absolutamente nada. La pregunta aquí era, ¿se puede detectar la manipulación solo por un patrón en las palabras, sin escuchar el sonido? Y finalmente, el tercer caso, el escenario ideal. El modelo SLMAT tuvo acceso a todo, a la grabación de audio y a su transcripción. Con todas las pruebas sobre la mesa, la expectativa, lógicamente, era que su rendimiento fuera el mejor. Y la verdad es que los primeros resultados no decepcionaron en absoluto. De hecho, fueron espectaculares. Parecía que nuestro detective tenía un talento casi sobrehumano para resolver el caso, al menos cuando jugaba en casa. Y aquí tenemos la cifra que dejó a todos con la boca abierta, un 97,51% de precisión. Ojo, cuando el detective tenía el audio y el texto y trabajaba con datos que conocía, su capacidad para señalar la palabra falsa era prácticamente perfecta, un resultado increíble. Este gráfico lo dice todo, es que no hay color. Si comparamos el rendimiento de nuestro detective IA con los métodos que se usaban antes, el salto es brutal. Pasamos de poco más de un 40% de acierto a rozar el 100%. Parecía que por fin el caso estaba resuelto. Pero, como en toda buena historia de detectives, justo cuando creemos que lo tenemos todo atado, aparece una pista que lo cambia todo. El éxito arrollador de nuestro detective escondía un fallo, una debilidad fundamental que solo salió a la luz cuando se tuvo que enfrentar a un caso completamente nuevo. Y aquí está el giro de guión. Cuando los investigadores le pasaron al detective un conjunto de datos que no había visto nunca, para el que no había entrenado, su rendimiento se fue a pique. Se desplomó. Pasó de casi el 98% de precisión a un ridículo 0,09%. De ser un genio a no dar una. Un colapso total y absoluto. La pregunta es inevitable, claro. ¿Cómo es posible que una IA tan brillante falle de una forma tan catastrófica? ¿Qué había aprendido en realidad?
¿De verdad estaba detectando las falsificaciones o estaba pasando algo más por debajo? La respuesta, como siempre, estaba en las pruebas. Los investigadores se pusieron a analizar qué palabras concretas señalaba el detective como falsas. Y de repente surgió un patrón clarísimo. Fíjense, terrible, no me gusta, malo, odio, aburrido, casi todas eran palabras con una connotación negativa. Y esta es la revelación, la madre del cordero. Nuestro detective no había aprendido a identificar las pequeñas imperfecciones del sonido de una palabra creada artificialmente. No, había aprendido un atajo. Se dio cuenta de que, en los datos de su entrenamiento, las falsificaciones se creaban casi siempre cambiando una palabra positiva por una negativa. Y con esto llegamos al final de nuestro caso. Lo que tenemos es un detective IA que es, sin duda, una mente brillante. Es capaz de aprender patrones complejos a una velocidad de vértigo. Pero esa brillantez es también su gran defecto. Depende tanto de los patrones con los que ha entrenado que es incapaz de aplicar lo que sabe a un escenario nuevo. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Primero, que la amenaza del audio parcialmente falso es muy real y muy compleja. Y segundo, que aunque las nuevas IAs son herramientas muy potentes, pueden caer en una trampa muy simple, aprenderse el estilo del crimen en vez de la esencia. Se centran en el patrón que ya conocen en lugar de la falsificación en sí. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental. El caso de la edición fantasma en realidad sigue abierto. La cuestión ya no es si podemos crear detectives IA que sean inteligentes, sino si podemos enseñarles a pensar como detectives de verdad, a buscar la verdad universal de una mentira, no solo las pistas fáciles de un caso concreto.